jornada de los seminarios que se iniciaron ayer, Gibraltar y Marruecos, las fronteras del estrecho entre la cooperación y la soberanía, también la Constitución de Cádiz en el campo de Gibraltar, y el tercero, nuevas miradas, nuevas perspectivas sobre el pensamiento de José Ortega y Gasset, a propósito de la nueva edición de sus obras completas. Pero antes de iniciar toda la información de la jornada de hoy sobre estos tres seminarios, queremos recordar que ayer por la tarde, el curso de verano de la Universidad de Cádiz en San Roque y esa agenda cultural paralela que se desarrolla durante estas 2 semanas tuvo uno de los momentos cumbres de esta edición, de esta 32ª edición, y fue con la inauguración del Museo Luis Ortega Bru. En ese acto estuvo el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, la teniente de alcalde de Cultura, Dolores Marchena, pero también el hijo del imaginero sanroqueño, Ángel Ortega, y también Enrique Hernández Luique, que ha sido la persona clave para contar con esas nuevas piezas que integran este museo que se ubica aquí, justo detrás de donde nosotros tenemos el set multimedia, tiene el set, se ubica aquí justo y ya está abierto al público para que todos los que estén interesados se puedan acercar a comprobar estas nuevas salas con las nuevas piezas de escultura. También hay pintura de Luis Ortega Bru. Seminario Gibraltar y Marruecos, las fronteras del estrecho entre la cooperación y la soberanía, cuentan esta jornada con una segunda conferencia que va a correr a cargo, que va a estar impartida por Peter Montegrifo. Hola, bienvenido. ¿Qué hay? Usted es abogado, ex ministro del Gobierno de Gibraltar. ¿Sobre qué va a girar esa conferencia que va a impartir esta mañana aquí en el curso de verano? Bueno, realmente quiero explicarle a los estudiantes la actualidad de Gibraltar, cómo Gibraltar funciona políticamente e incluso económicamente, cómo Gibraltar no es un territorio singular, no es una peculiaridad, existen territorios como Gibraltar en el mundo, que son no países soberanos, pero tampoco parte de otros países, y quiero solamente demostrarle a los estudiantes que de Gibraltar no se debería tratar como un problema, sino fundamentalmente como una oportunidad, que Gibraltar debería ser una oportunidad para toda la comarca y que, dado un grado de cooperación más profunda de lo que hemos tenido hasta este momento, debería ser posible que funcionara para toda la comarca. Para toda la comarca. Su ponencia se titula Gibraltar España, Campo de Gibraltar, por un futuro de diálogo y entendimiento. Sí. ¿Cuántos años llevamos persiguiendo ese futuro de diálogo y entendimiento? Claro. ¿Cómo se va a conseguir? ¿O cuándo? Sería muy difícil la pregunta, lo entiendo, pero Claro. ¿cómo se puede conseguir eso? Bueno, es una pregunta muy importante, y todos aquellos que hemos estado muchos años envueltos en este tema tenemos el mismo sentido de frustración, ¿no? Hay problemas en el mundo mucho más difíciles que el problema de Gibraltar, y parece que las partes buscan soluciones o por lo menos progresan, ¿no? En la política existe solamente el estancamiento o el progreso, no es posible retroceder, ¿no? Y creo que entre el estancamiento y el progreso siempre es positivo. Pero claro, vivimos en un mundo cambiado, y las tres partes, porque en Gibraltar siempre nosotros pensamos que hay 3 partes, aquí no hay 2 partes, hay 3 partes. Tenemos que tomar en cuenta que el mundo ha cambiado. El mundo del siglo XXI no es el mundo del siglo XVIII. No se puede retroceder para corregir, si corregir se tratara de ese tema, un hecho del siglo XVIII. Lo que sí se puede hacer es reconocer el potencial de la zona y tratar de asegurar que esto funcione para todo el mundo, y sin imposiciones trata de buscar maneras de cooperar. Yo siempre he sido optimista que eso es posible, pero tiene usted razón, que por razones ya de Estado o por el mero hecho que Gibraltar no es un problema enormemente importante, porque también el contexto es importante. Esto, gracias a Dios, no se trata de un problema muy serio. El mundo bastante complicado ya está, ¿no? Sin que este problema fuera tan agudo. Tal vez porque no es un problema tan de tanta importancia diariamente, no hemos tenido la capacidad de avanzar de una manera definitiva. La percepción de los vecinos de un lado y del otro lado de la verja,
¿Cree que se tiene en cuenta esa opinión y ese...? Porque existe normalidad hasta que llegan imposiciones de un lado y de otro que rompen esa normalidad y que no tienen en cuenta al final al vecino y al ciudadano de ningún lado de la verja. Tienes razón, que aquellos que lo vivimos diariamente, ¿no? Los gibraltareños y los campos gibraltareños, tenemos una percepción de la realidad muy diferente a la que la puede tener un señor sentado en Madrid o en Londres incluso, ¿no? Y creo que tienes razón en que a veces política de Estado interfiere con lo que es una coexistencia normal entre pueblos, ¿no? Pero yo creo que nuestra voz se tiene que escuchar, ¿no? Es inconcebible, yo creo, que las voces de las poblaciones en esta zona no sean muy determinantes en este tema, ¿no? Vivimos en el siglo XXI, a donde formamos todo parte de la Unión Europea, a donde un principio fundamental, el respeto a la democracia. Claro, no es lo único que cuenta, pero la opinión de los pueblos es lo más importante. Y creo que se tiene que tener mucho más consentimiento de lo que los pueblos quieren y actuar en conciencia de lo que es esa realidad. Peter Montegrifo, muchísimas gracias por atendernos. Bienvenido a San Roque. Gracias. Bueno, pues ahí ha quedado las declaraciones del segundo ponente que va a impartir una conferencia en el seminario sobre Gibraltar y Marruecos, las fronteras del Estrecho. Conferencia del seminario Gibraltar y Marruecos, las fronteras del Estrecho entre la cooperación y la soberanía, ha estado impartida por Julio Montesinos, que está aquí con nosotros. Hola, bienvenido. Buenos días. Su ponencia se ha titulado Gibraltar en la Unión Europea. ¿Qué es lo que ha intentado transmitir a los alumnos de este seminario? Bueno, lo que he intentado transmitir es un poco la idea que Gibraltar es un territorio incluido en la Unión Europea, no es un Estado miembro de la Unión Europea, sino que es un territorio que se incorpora a la Unión Europea en virtud de la declaración del Acta de Adhesión del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, cuando accedió a las comunidades europeas, y es un territorio cuyas relaciones exteriores asume un Estado miembro. ¿Cuáles son las características de esa... O sea, de que forma parte de la Unión Europea, pero como parte de otro Estado soberano. ¿Cuáles son las características? Bueno, lo que tiene Gibraltar en función de eso son una serie de peculiaridades, en el sentido de que no forma parte de la Unión Aduanera, por tanto es considerado como territorio de país tercero a efectos aduaneros, por eso hay una aduana en la línea de la Concepción para el tráfico de mercancías. Al igual que el Reino Unido está fuera del espacio Schengen, con lo cual pues la entrada y salida está sujeta a un control migratorio, y también tienen otra serie de peculiaridades desde el punto de vista fiscal, por ejemplo la no aplicación del impuesto sobre el valor añadido que existe en el resto de los territorios de la Unión Europea, así como que no participa de la política agrícola común ni de la política pesquera común. ¿Cómo se ha desarrollado la ponencia? ¿Ha habido mucha participación, coloquio, diálogo al final? Pues, en fin, no soy la persona quizá más indicada para valorárselo, pero solo decirle que hemos estado casi 1 hora 3/4. O sea, que eso indica aparte que... de la intervención, ha habido un turno de preguntas muy intenso, y yo creo que los alumnos que han participado han mostrado un gran interés por el tema, y prueba de ello son las numerosas preguntas que han realizado. Julio Montesinos, muchísimas gracias por atendernos. A ustedes, muy buenos días, gracias. Bueno, pues ahí quedan esas reflexiones y esas bases sobre las que ha girado este seminario de esta ponencia, esta conferencia que forma parte del seminario Gibraltar y Marruecos entre la cooperación y la soberanía.
La Constitución de Cádiz en el campo de Gibraltar es otro de los seminarios que se están desarrollando durante la jornada de hoy. La primera ponencia ha corrido a cargo de Manuel Álvarez, que está con nosotros. Bienvenido. Hola, ¿qué hay? Usted, el título de su conferencia es Consecuencias de la Constitución de 1812 en el antiguo campo de Gibraltar. ¿Qué ha querido transmitir con esta conferencia? Bueno, en principio el título ya es demasiado amplio, como he dicho, porque hablar de las consecuencias de la Son muy Constitución amplias, ¿no? en todo el campo de Gibraltar desborda lo que es una conferencia. Aprovechando que mañana participo en la mesa redonda donde hablaremos de la economía y la sociedad en el campo de Gibraltar, pues hoy he querido seleccionar algunos temas, cuestiones que se vienen repitiendo, que a veces no se han ido a las fuentes documentales y que son a veces incorrectas o que tienen el interés para la historiografía del campo de Gibraltar, como es el del cambio de capitalidad desde San Roque hasta Algeciras, la cuestión de la división de los propios entre los ayuntamientos de San Roque, Algeciras y los barrios en el entorno de la Constitución. He intentado una aproximación al general Castaño sin la adulación que a veces ha sido habitual en la historiografía algecireña, pero también sin la crítica que a veces ha sido también excesiva que ha tenido en la historiografía del campo de Gibraltar. Y entonces, indudablemente, de que es un personaje que puede tener sus connotaciones y que es criticable, pero no todo lo que se le achaca como negativo a él es decisión responsabilidad personal de él, suya. es responsabilidad suya. La Constitución de Cádiz tuvo una vigencia de 2 años, pero por lo que me cuenta, las consecuencias en el campo de Gibraltar fueron ya para siempre, tuvieron más largo recorrido. Sí, por supuesto, porque la Constitución se va a convertir y el grito del ¡Viva la Pepa! Que se va a generalizar es una idea fuerza que los movimientos liberales, además los movimientos liberales que se forman en esta época, que no he tenido ocasión, que ya a veces mañana puedo hablar, aquí hay un protagonismo del pueblo, porque cuando se vienen abajo las instituciones, empezando por la monarquía, por el ejército, es el pueblo el que toma las armas, forma los grupos guerrilleros, son voluntarios. Luego, aunque a medida que las instituciones se van organizando y van a intentar controlando y van a intentar convertir al guerrillero en soldado, y lo van a conseguir, pero ese halo heroico de los antiguos milicianos, que algunos curiosamente habían sido miembros de las milicias urbanas que tenía aquí San Roque, los barrios de Algeciras, desde 1762, y ese va a ser el primer aglutinante de liberales dispuestos a luchar por todas, hasta el punto de que cuando se produce el pronunciamiento del coronel, aunque en la historiografía le dicen indebidamente Manzanares, que precisamente lo tienen los barrios, se le unen una serie de voluntarios que por los apellidos y por lo que yo voy investigando, pues muchos fueron antiguos guerrilleros que habían estado luchando contra los franceses y se van dispuestos a luchar con las armas para implantar la Constitución. Por supuesto, cada vez que cae la década ominosa, cada vez que vuelve el absolutismo, ese germen está, y ese mismo germen, hasta el punto de que, curiosamente, y esto no lo hemos estudiado en los pueblos suficientemente, hay apellidos que se van transmitiendo y por ejemplo, bueno, y no quiero mencionar ninguno, pero a veces hay gentes que podemos decir
que son familiarmente de derecha y gente que son familiarmente de izquierda. Por los apellidos se va viendo que la idea, ese espíritu familiar que se va contactando, y tú vas viendo cómo las élites siguen siendo las élites, las oligarquías siguen siendo las oligarquías, los revolucionarios siguen siendo los revolucionarios, y muchas veces se va transmitiendo más allá de una época. Y eso es muy curioso. Espero que algún día, con Internet, que nos ofrece unas posibilidades maravillosas. Lo que pasa es que también tenemos que tener la generosidad, los historiadores, de volcar en Internet, hombre, cuando ya estén medianamente garantizados y tengamos, lógicamente, siempre respetando los derechos personales de cada uno, pero transmitir por lo menos una parte de nuestra información que sea accesible. Porque eso, claro, y eso puede generar líneas nuevas de investigación, claro, y abrir caminos para es que la historia siempre es incompleta, y la historia, yo por lo menos defiendo que la historia no es neutra. La historia, depende de quién la cuente, te va a contar ese rasgo, le va a dar ese rasgo personal, y tú vas a disimular los fallos de tu propia ideología y vas a censurar. Y vas a aprender siempre. Entonces, cuando uno ha sido profesor y ha tenido siempre esa cosa de que tengo que controlarme, tengo que morderme la lengua, tengo que censurarme, pues a veces la salida es, bueno, yo te doy distintas opciones y tú elijas la que quieras. O sea, yo, por ejemplo, en cuestiones religiosas, pues nunca la he ocultado mi separación actual de las creencias religiosas, pero yo he tenido alumnos musulmanes, testigos de Jehová, y he intentado que se les respete siempre esas creencias y esas cosas. Y creo que el mejor ejemplo que podemos dar como docente. Pero claro, cuando uno habla como historiador, ya como historiador no tiene tanto compromiso. A veces se hacen el trabajo de historia desde posiciones propias, que también son buenas, porque le da opciones a las ideas contrarias a rebatirlas. A posicionarse también. Manuel Álvarez, muchísimas gracias por atendernos. Pues a vosotros y al pueblo de San Roque, porque la hermana mayor de las poblaciones del campo de Gibraltar, como me gusta decirle, es un disfrute estar aquí. Muchas gracias, Manuel. Bueno, pues nosotros vamos a continuar y vamos a contar en esta ocasión con Manuel Tapia, que es el encargado de impartir la segunda ponencia de este seminario. Otro de los objetivos que persigue este seminario, la Constitución de Cádiz en el campo de Gibraltar, es profundizar en la figura del diputado Vicente Terrero, y sobre eso va a girar su conferencia. Manuel Tapia, bienvenido. Hola, bien hallada. Efectivamente, sí, va a girar sobre la figura universal de Vicente Terrero, este insigne sanroqueño que ejerce su sacerdocio posteriormente en Algeciras y que después nos lo encontramos dentro del contexto de la historia de España como diputado y uno de los padres de la Constitución del 12. Se trata de un personaje contradictorio, porque su papel en las Cortes de Cádiz defendía posiciones liberales, pero también defendía que no desapareciese la Inquisición, por ejemplo. ¿Va a profundizar en esa contradicción que se ve en este diputado? Bueno, yo no veo esa contradicción. Era un hombre de su tiempo. También hay que observar que este hombre defendía una Inquisición que no era la Inquisición de siglos anteriores, era una Inquisición mucho más moderada. Y yo creo que este hombre está dentro del campo de un talante más liberal. De hecho, en un momento determinado de las sesiones, él habla sobre el poder del pueblo, sobre el poder de la corona. Y no creo que exista esa contradicción. Lo que ocurre, claro, lógicamente, que seguimos manteniendo ese concepto de Inquisición, que bueno, de los peores momentos de su historia, ¿no? O sea, que sería contradictorio en este momento, pero como usted ha señalado, era un hombre de su tiempo. Efectivamente, era un hombre de su tiempo, era un gran ilustrado, era un hombre que, aunque letras, como ya en su momento comentaré, letras muy preclaras de la literatura española del siglo XIX, pues la verdad que no hicieron una buena fotografía de su intervención, pero lo cierto es que esas mismas plumas, estos mismos escritores se ocuparon de él y de lo que él dijo, lo cual sí creo yo que es más contradictorio en sus críticos que en la propia intervención de Terrero, efectivamente.
¿Sobre qué líneas básicas va a basar la conferencia? ¿Qué va a intentar transmitir a los alumnos sobre esta figura? Pues sobre todo lo que quiero dejar constancia es que estamos ante un campo gibraltareño universal, un campo gibraltareño que ha estado oculto por no se sabe qué razones, aunque uno la intuye, en los últimos tiempos, un hombre al que no se le ha dado su sitio dentro de la historia de la comarca y que no podemos olvidar de su importancia al estar dentro de ese contexto tan importante para el siglo XIX como fueron las Cortes de Cádiz. Manuel Tapia, muchísimas gracias por atendernos. A vosotros. Bienvenido a San Roque. Muchas gracias. Bueno, pues ya le hemos contado a grandes rasgos en qué ha consistido la primera conferencia del seminario y en qué va a consistir esta segunda conferencia de este seminario, la Constitución de Cádiz en el campo de Gibraltar. Nuevas miradas, nuevas perspectivas sobre el pensamiento de José Ortega y Gasset, y esta mañana, en esta segunda jornada de este seminario, se va a ver el pensamiento de José Ortega y Gasset desde dos perspectivas, por un primer lado desde la literatura, pero también desde la filología, y nos va a contar cómo se ve el pensamiento de José Ortega y Gasset desde la filología, José Ramón Carrizo. Hola, bienvenido. Hola, muchas gracias. ¿Cómo va a enfocar o qué va a intentar transmitir ese pensamiento de José Ortega y Gasset desde la filología? Pues para José Ortega y Gasset, que en un principio en su juventud quiso ser filólogo, la filología es la filología clásica, el estudio de las culturas griega y latina y culturas anexas. Entonces voy a intentar mostrar cómo, para construir su pensamiento, utiliza mediante la metáfora el mito de origen clásico, ejemplificado con el mito de los habitantes de la región de las cataratas del Nilo, que se convierte en un tópico a lo largo de la obra de Ortega y sirve para expresar distintos matices de su filosofía vital o raciovitalismo. ¿Nos puede poner un ejemplo de cómo utiliza esa filología, cómo nos lo acaba de explicar en su pensamiento? Algo para que clarifique con un ejemplo. Sí, uno de los conceptos fundamentales en la filosofía de Ortega es el perspectivismo, la ampliación de los horizontes, horizontes históricos, temporales, que van más atrás en el tiempo dentro de la historia de la humanidad, y también horizontes geográficos en el espacio que intentan superar la cultura occidental, el etnocentrismo y abrirse a otras culturas del mundo. Entonces Ortega se interesa, y voy a ejemplificarlo con ese libro, por las Atlántidas. Las Atlántidas son las culturas
sumergidas, las culturas desconocidas, bien porque son muy anteriores en el tiempo al nacimiento de la escritura y por lo tanto tendrían una visión arqueológica o un enfoque arqueológico, o bien porque están muy lejos de la cultura occidental geográficamente y por lo tanto son muy desconocidas para la cultura occidental. Y además me parece que estando al lado de las columnas de Hércules y de Cartella y de uno de los lugares donde estuvo Tartesos, que es una de las Atlántidas, creo que ha sido que voy a elegir ese ejemplo porque me parece, ¿no?, especialmente cercano, a propósito y cercano para el público asistente al curso de San Roque. ¿Es la primera vez que acude o que participa en el curso de verano de la UCA en San Roque? Sí, es la primera vez que estoy en San Roque y es la primera vez que participo en un curso y la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente. ¿Cuál es la primera impresión que se ha llevado de San Roque? Que cuenta mucho. Pues me ha encantado, me ha encantado. Y desde luego voy a tener que volver con la familia y con los amigos porque es un lugar que hay que conocer. Pero se le pilla un poco lejos, ¿no? Porque desde Santander aquí es cruzar toda España. Yo soy de Santander, entonces tendré que insistir mucho para traerme, un esfuerzo. Pero bueno, merece la pena, desde luego, atravesarse toda la península para conocer San Roque. Muy bien, pues José Ramón Carrizo, muchísimas gracias por atendernos y bienvenido a San Roque. Muchas gracias. Pues nosotros vamos a continuar con más ponentes de esta segunda jornada, de estos 3 seminarios que se iniciaron ayer. Andrés Nieto es el responsable de Cultura del Centro UNESCO en el Campo de Gibraltar, que ha patrocinado este seminario sobre nuevas miradas, nuevas perspectivas sobre el pensamiento de José Ortega y Gasset. Hola Andrés, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se implica el Centro UNESCO del Campo de Gibraltar en este seminario sobre el pensamiento de José Ortega y Gasset? Bueno, fundamentalmente porque uno de los objetivos de UNESCO es la promoción de la cultura. Y en ese sentido, cuando estuvimos haciendo la planificación de las actividades para el año pasado y este año, vimos conveniente que resaltar la figura de José Ortega y Gasset era una responsabilidad y una misión que podíamos perfectamente llevar a cabo en esta zona nuestra del Campo de Gibraltar y por lo tanto a través de la Fundación Ortega y Gasset Marañón y con las facilidades y el cariño que nos han brindado, pues pusimos en marcha ya una primera actividad el año pasado, que fue una beca que dimos para los alumnos de bachiller y en esta ocasión pues colaborando con estos cursos de verano, primero porque consideramos que es una pieza importante dentro del panorama cultural del Campo de Gibraltar, los cursos de verano de San Roque, esto no se puede perder por nada del mundo. Y segundo, porque era también una forma de seguir trabajando sobre el pensamiento de Ortega, que entendemos que es la mejor herramienta intelectual que se pueda usar para solventar los problemas que tenemos. Que se puede ofrecer, ¿no?, en estos momentos. ¿Verdad? Y que se puede ofrecer, ¿no?, una de las mejores herramientas que se puede ofrecer. Y que nuestros jóvenes tienen que conocerle. Fundamentalmente. Porque no nos cuenta un poco cómo funciona el Centro UNESCO del Campo de Gibraltar. Acérquelo un poco a todos nuestros telespectadores. Nosotros, bueno, UNESCO es una agencia de Naciones Unidas que se dedica fundamentalmente a promocionar y a desarrollar actividades que le aporten al individuo, a la sociedad, pues los valores de la educación, la cultura, el arte, la ciencia. Y en ese sentido, un grupo de ciudadanos de aquí del Campo de Gibraltar decidimos en un momento determinado formar un centro UNESCO dependiente de la agencia española y que nos permitiera colaborar con las diferentes instituciones que ya en el Campo de Gibraltar se dedican y además muy bien a promocionar la cultura y a llevársela a la ciudadanía y en particular a los jóvenes, que es donde nosotros nos queremos centrar. Hacéis más hincapié, ¿no?, en los jóvenes. Sí, claro, porque precisamente son ellos los que van a heredar el futuro, ya. Las herramientas de trabajo, los instrumentos, los medios de producción y las instituciones, ¿no? Y nos preocupa la calidad y nos preocupa el conocimiento, porque es que sin conocimiento no se puede desarrollar nada y en ese sentido creo que hay mucho que hacer y que se está haciendo, no hay que dudar de ello, pero que siempre hay que estar en la brecha, siempre hay que estar ofreciendo
diferentes posibilidades a los jóvenes para que ellos tomen en consideración lo que consideren más conveniente y a partir de ahí que su formación personal pues vaya en el camino que tiene que ir todo ciudadano ya de cara al siglo XXI, ¿no? Andrés Nieto, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros. Bienvenido, gracias. Bueno, pues nos hemos acercado un poco a este centro UNESCO en el campo de Gibraltar y al seminario que está patrocinando nuevas perspectivas sobre el pensamiento de José Ortega y Gasset. Jornada intensa la que se ha vivido hoy en el Palacio de los Gobernadores con el desarrollo de todas las conferencias que han formado parte de estos 3 seminarios que se están desarrollando. Mañana punto y final no solo a estos 3 seminarios, sino también a la 32ª edición del curso de verano de la UCA en San Roque, y mañana, como cada día, Multimedia va a estar aquí para seguir contándoselo.